Bien, estamos ahora con Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, y Jorge del Castillo del APRA. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay varios temas, pero quería comenzar brevemente con el asunto del proyecto de ley de arresto domiciliario que se archivó hoy día prácticamente por unanimidad. Fuerza Popular misma lo archivó, pero antes de eso hubo una intervención de Kenji, no sé si podemos tenerla. Tengo entendido que el proyecto de ley del congresista Vieira lo que busca es otorgar beneficios a muchos adultos mayores que están purgando condena en diferentes centros penitenciarios. Los adultos mayores que se acojan a esos beneficios obviamente van a tener una mejor calidad de vida. Quiero pedir que no se juegue ping-pong con la vida de mi padre. Yo, como hijo, obviamente no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a seguir luchando hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori. Ahora, creo que ha llegado el momento, y lo digo a título personal, de que Fuerza Popular asuma de manera más activa la lucha para poder lograr la libertad de Alberto Fujimori. Repito, yo amo a mi padre y no me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Qué significa esto exactamente? Aparentemente Kenji Fujimori de alguna manera defiende la ley esa del arresto domiciliario, ¿no? Porque dice que esto va a mejorar la calidad de vida de muchos adultos mayores, y luego le pide a Fuerza Popular que asuma la defensa, digamos, la causa de la libertad de su padre. ¿Qué está pasando? No sé, ¿qué explicación tiene Jorge? Bueno, evidentemente él parece de acuerdo, ¿no? Porque siempre es mejor estar afuera que adentro. Ah. Así haya una restricción. Esto entiendo que ha sido rechazado mayoritariamente. Sí, pues, totalmente. Incluso los de Fuerza Popular que estaban ahí votaron en contra también del proyecto de ley. Y evidentemente están presionando, me parece haber leído la bancada, pide el indulto. El indulto, ¿no? Claro. Una decisión que habrá que tomar, pero lo que pasa es que estamos ante una coyuntura complicada. Keiko Fujimori había dicho, yo no promoveré una ley que favorezca, ¿no? Y el presidente Kuczynski a su vez dijo, yo no firmaré un indulto. Pero entonces, dijo, yo firmaría sí un arresto domiciliario. Firmaría si el Congreso aprueba una ley, la firmaría, pero no el indulto. Así es que estamos ante dos posiciones que están pulseando, ¿no? Y creo que es un asunto que se puede arreglar conversando, evaluando el tema. Nosotros no hemos tomado todavía una decisión de bancada, lo vamos a tomar, pero... ¿Qué alternativas habría? Mira, por ejemplo, una persona mayor procesada puede seguir el proceso en su casa, pero si es sentenciado o no. O sea, ¿cuál es la razón de tener esa diferencia de trato? Bueno, pero esa es la ley que ha sido rechazada hoy día. No, pero es la legislación actual. Ya. O sea, si hay una persona de 76 años, sigue el proceso en comparecencia, ¿no? En cambio, si lo sentencia, se va adentro. Entonces, ¿cuál es la coherencia del tema? Aquí hay un tema de salud también que hay que explicarlo bien, ¿no? Si los motivos de salud son fundados, yo no veo por qué no avanzar en el tema. Ahora, respecto a la posición de no al indulto, el propio Diego García Sayán en Caretas, a mí me sorprendió muchísimo, él ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que el indulto podría proceder. No, porque el tema de lesa humanidad no tiene nada que ver en realidad, dijo. Además, la sentencia no es por lesa humanidad. Además, según el Tribunal Constitucional, resulta que no es por lesa humanidad, sino que esa es una cosa declarativa. Sí, o sea que sí procedería. El único problema que advierte Diego García Sayán es la condena por secuestro agravado, pero dice, basta con que se apruebe una ley que desgrave el secuestro agravado, mejor dicho, le quite esa condición de impedir el indulto, y con eso se arregla el problema, dice él. Claro, se arregla en términos legales o en términos constitucionales, como que queramos verlo, ¿no? Pero en términos de impacto político es muy complejo el asunto. Ahora, el testimonio de Kenji Fujimori es conmovedor.
Y yo creo que responde a la actitud de un fujimorismo parlamentario que ha venido expresándose en las últimas horas, negándose a cualquier posibilidad de cambio al régimen parlamentario. Yo estuve anoche en esta casa, en otro programa. ¿Del régimen parlamentario? Del régimen carcelario, perdón, de Alberto Fujimori. Anoche en esta casa yo tuve una polémica con Cecilia Chacón, donde ella se negaba radicalmente a la posibilidad del arresto domiciliario, cuando se planteaba como una alternativa que reuniera varias condiciones. Claro. En primer lugar, que obedezca a un consenso político, que se converse con todas las fuerzas políticas. Este no es un asunto de ping-pong, es un asunto que nos involucra a todos. Que también se contemple conversar con las víctimas para que estén al tanto, las víctimas del fujimorismo. Porque si se da un indulto, o de lo contrario, un cambio en el régimen carcelario, sin tomar en cuenta todas estas condiciones, se le puede dar una bandera a los radicales que están buscándola para poder incendiar la pradera en cualquier lugar del país. Por eso es necesario un amplio consenso político. Y bueno, eso es una manera de decir no, porque si tú vas a preguntar a los familiares, yo creo que no, evidentemente. He dicho ponerlos al tanto. He dicho ponerlos al tanto de la decisión política, involucrarlos. Y yo creo que ahí se estarían dando ya las condiciones. Pero el fujimorismo dijo no, y la respuesta la obtuvieron hoy día los mismos fujimoristas. Anoche se decía de que eso no mejoraba las condiciones de vida. Hoy día un médico, Alejandro Aguinaga, decía que sí las mejora, porque las condiciones son otras definitivamente. Claro. Y horas más tarde sale Kenji. Entonces hay una fractura en el fujimorismo, que yo creo que el fujimorismo parlamentario está viendo esto con un horizonte electoral. Antes la agenda de Keiko tenía que ver con su padre. Hoy día yo creo que está predominando lo electoral y eso es lo que está generando una contaminación del ambiente. Pero es un tema que no podemos soslayar ni ningunear. Lo peor que le puede pasar al Perú para su reconciliación, y en este sentido yo no tengo ningún tipo de quebrarme ante lo que puedan decir unos tuiteros, es que Fujimori muere en la cárcel. Yo creo que es necesario que se llegue a conversar para que de esa manera, ante la evidencia de una enfermedad, que ya la tiene, lo dicen los médicos, se puede empezar a discutir políticamente ese tema. ¿Crees que hay una suerte de frialdad estratégica en la decisión de Fuerza Popular de no aprobar esta ley, digamos, por razones políticas? Y por eso ese reclamo quizá de Kenji estaría pidiéndole humanidad, digamos, a su bancada. Una cosa así. Hay una negación. Yo creo que hay un problema electoral porque tiene que ver con el liderazgo. Si mañana sale en libertad o cambia de régimen domiciliario Alberto Fujimori y en la puerta de la cárcel lo está esperando Kenji con Keiko, ¿la foto cuál va a ser? ¿El abrazo con Keiko o con Kenji? Va a ser con Kenji. ¿Por qué? Por todo lo que ha venido haciendo en estos momentos. E indiscutiblemente él, en una situación distinta del régimen carcelario, le va a quitar en algo el liderazgo a Keiko. Por eso es un problema que ellos tienen que solucionar, pero en conjunto con las fuerzas políticas. Este no es un tema de Pedro Pablo Kuczynski, ni tampoco del fujimorismo, sino de todos los partidos. Sí, pues. Es un asunto complejo, pero se están, digamos, poniendo claramente en la agenda, ¿no? Conversarlo, definitivamente, claro. Pero quizás sea conveniente resolverlo más temprano que tarde. Sí, pues. Porque si están pensando en implicancias políticas, que espero que no sea, cuando lleguemos más adelante va a ser peor. Sí, pues, efectivamente. ¿No? Entonces, en fin, coincido en que hay que construir un consenso alrededor del tema, ¿no? Bueno, el otro tema, hay varios temas, pero el otro que queríamos conversar con ustedes brevemente también es el asunto de la ley esta que en buena cuenta restablece la cédula viva para militares y policías, que ha contado por supuesto con la opinión negativa del Ministerio de Economía, pero que violaría varios artículos de la Constitución. Uno, el que impide pues que esto es una ley que supone gasto, ¿no es cierto? No tiene iniciativa en el gasto del Congreso, se supone. Y además viola la segunda disposición final y transitoria de la Constitución, que en buena cuenta prohíbe pues la cédula viva, prohíbe la nivelación, ¿no? Habla de un criterio la primera disposición final y transitoria, las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se vengan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación. Que hay una contradicción obvia, flagrante con eso. No sé, ¿qué opinas tú, Juan? Sí, definitivamente hay un problema constitucional que le quita utilidad práctica a lo que ha resuelto el Congreso hace unos días
y que la vuelve inviable. Pero por otro lado, yo creo que hay un problema que tiene que ver con la situación económica del país. No solamente tiene problemas en términos constitucionales, sino también con este elemento del desastre natural que ha habido, que impide de que esto se lleve a la práctica con la rapidez que pretenden los que han impulsado la ley. El presidente Kuczynski ha sido claro en decir de que no estamos en contra de negar la posibilidad de resolver este problema que generó el gobierno de Ollanta Humala, porque indiscutiblemente hay una discriminación entre aquellas personas que perciben una nivelación salarial y aquellas que lo han dejado de percibir, que son los que están del 10 de diciembre del 2012 hacia atrás. O sea, definitivamente hay una distorsión. Pero lo que plantea el presidente y el gobierno es que esto se haga de manera sostenida, tomando en cuenta las circunstancias económicas. Ni siquiera se ha hecho un estudio actuarial para poder determinar el nivel de la carga financiera que va a haber en el Estado. O sea, hay un déficit técnico. Entonces, no es una negación, es simplemente pedirle al Congreso que reflexione para que de esa manera esta medida se pueda dar de manera paulatina y financiada, y no de una manera en la cual se pide que en 30 días se solucione el problema para que se empiece a pagar. O sea, a mí me preocupa el tema de la institucionalidad fiscal, digamos, si un trauma, digamos, si algo aprendimos nosotros de la hiperinflación es que tenemos que tener el mayor cuidado con todo aquello que pueda reventar el déficit fiscal. Y precisamente se aprobó durante el gobierno de Toledo esa modificación constitucional para frenar las cédulas vivas, porque eso se convierte a la larga pues en una bomba de tiempo fiscal, ¿no es cierto? Entonces, hemos regresado muy fácilmente, digamos, el Congreso puede aprobar tan fácilmente cosas peligrosas. A ver, esa disposición constitucional de no nivelación nace precisamente de la reforma que se hizo para lo de la 2530, ¿cierto? Porque era claro que esto estaba yendo al crecimiento de un tremendo hueco profundo financiero para el Estado. Pero cuando se habla de nivelación en el caso de la ley, no es el espíritu de la norma, oye, vamos a nivelar para violentar y regresar a la 2530, sino tal como lo ha dicho Juan, en el gobierno de Humala se dio una disposición que le da un trato diferencial a los mismos casos. El caso A1 y A2 son iguales, pero uno gana más que el otro y posiblemente el que gana menos tiene más antigüedad, tiene más méritos, etc. Entonces, ese es el sentido de ese equilibrio, que además, si mal no recuerdo, estuvo comprometido por el presidente Kuczynski en la campaña, ¿no? Fue dicho. Entonces, no, pero aquí se está restableciendo. Fíjate, los pensionistas del régimen de pensiones del decreto ley 19846 perciben como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el decreto legislativo, etcétera. Esto es la cédula viva. Pero cuando nosotros aprobamos, yo tuve un rol importante en el tema de la 2530, el compromiso de honor fue no alteremos el régimen militar. Y Humala lo alteró. Entonces, eso es lo que se ha creado. Creo que lo que se puede buscar más bien... Lo que pasa es que se intentó, lo que recuerdo, una suerte de reforma de las remuneraciones integral, por el cual se aumentaban las remuneraciones que eran muy bajas, pero al aumentar las remuneraciones no se podía mantener evidentemente la cédula viva, porque entonces todo revienta. No, en eso estamos de acuerdo. Entonces, es que son dos normas que se dieron. Una, porque había un abismo entre los oficiales superiores con los oficiales de menor rango, ¿no? Pero esta fue una distorsión que se ha dado y lo que se pretende es equilibrar, nivelar, bajo un principio de igualdad. Ahora, ¿cómo se puede resolver el tema? De repente no se puede pagar por factores caja todo junto. Pero sí, de repente puede haber un reglamento escalonando las cosas, haciendo cronogramas de pago. Yo no creo que los oficiales de Fuerzas Armadas y Policías estén reclamando, oye, págame mañana. Saben que es un tema difícil, saben que se tiene que hacer de acuerdo con la caja pública, y creo que eso se trata también de hablar, de explicar y plantear una propuesta. Es interesante lo que plantea Jorge, porque es una posición bien reflexiva del problema que estamos enfrentando. La ley habla de los próximos 30 días, es decir, lo pone al gobierno en una situación de problemas de caja indiscutiblemente.
Pero también es cierto que en el caso de los militares, ellos por el propio régimen especial que tienen, sabemos que la carrera militar constitucionalmente le impide a ellos, por ejemplo, desarrollar otro tipo de emprendimientos y tienen que dedicarse las 24 horas a cuidar al país, a la patria. Entonces, por eso gozaban de un régimen especial, que lo distorsiona Ollantumala en diciembre del año 2012, cuando indica que los aumentos van a continuar hacia adelante, lo que tú mencionas con claridad, la nivelación, sobre todo entre comandante y coronel, y se congelaban las personas que hasta ese momento estaban en la parte pasiva, es decir, eran pensionistas. Entonces, ¿qué sucede? Hay distorsiones hoy en día. A los pensionistas se les incrementó 500 soles y ahí se quedó, ¿no es cierto? A los que iban a jubilarse a partir de ese momento, se jubilaban con la remuneración consolidada, pero no era pero no era tampoco, por lo que yo recuerdo, cédula viva, en el sentido de que no es que cada vez que se aumentara la remuneración... Se llega a un 60 u 80%, según, claro. Entonces, pero ahora sí, ahora se va a la cédula viva. Por eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas planteaba en el debate la necesidad de hacer un modelo sobre la base de un estudio actuarial para que determine la forma como podemos manejar este tema de caja en los próximos años. Pero lamentablemente ha habido una premura motivada por algunos parlamentarios, de repente con buena voluntad, que está generando de que esta ley no tenga utilidad práctica. ¿Por qué? Porque no se va a poder ejecutar. ¿Y por qué no se va a poder ejecutar? Porque simplemente no hay caja. Y aún más, la Constitución es clarísima. Cuando se trata de poner por encima de la sostenibilidad financiera el término de nivelación, la ley en automático se convierte en inconstitucional, que es la primera disposición transitoria. Por lo tanto, esto no va a llegar a poder ejecutarse. Claro. Entonces, si el presidente tiene a bien observarla, no tiene por qué generar un escándalo, como bien ha señalado Jorge. Yo creo que tenemos que conversar en la Comisión de Economía, darle a esto un modelo factible de llevar a cabo y tomar en cuenta que ya estamos por el déficit fiscal alrededor de 3% para poder financiar la reconstrucción. Tiene que haber un diálogo, digamos, racional y técnico entre el Congreso y el Ministerio de Economía, porque no puede haber una imposición, oiga, ya, ¿qué es esto? Ya hemos aprendido, no hemos aprendido. Bueno, es también como lo de la ley esta que pasa los CAS de salud a las 728 cuando está la ley de servicio civil. Debieron pasar a la ley de servicio civil que le da los mismos beneficios, los mismos derechos, pero con meritocracia. Aquí hemos abandonado la meritocracia. Estamos renunciando a los principios básicos. Por eso yo señalaba ayer, ¿no?, que de repente, y le doy la razón a Luz Salvador, no es un congreso obstruccionista, pero sí podría llegar a ser populista si se sigue insistiendo en ese tipo de temas, que al final lo único que generan es una alta expectativa, pero una poca puesta en práctica de las leyes que se dan, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tarde, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias. Nos ha quedado la interpelación, todo eso en el... la interpelación, ¿verdad? La interpelación a Basombrío. ¿Va a terminar en censura? Mira, yo espero que no. Espero que no, pero vamos a escuchar primero, pues, ¿no? Primero vamos a escuchar. Pero ¿cuál es el ánimo en Fuerza Popular? Porque ellos son los que mandan. No lo sé. ¿Has hablado con ellos? Bueno, el sentido parece que van por el lado de la censura. Yo lo que espero es que ellos no estén tomando decisiones para generar cortinas de humo para evitar este fraccionamiento, para que no se vea el fraccionamiento que hay entre Kenji y los albertistas y los queiquistas, por llamarlo así, y generen esta interpelación a Carlos Basombrío simplemente para que la mirada vayan hacia otro lado, cuando tienen un tremendo problema con los tweets de Alberto Fujimori, con la manifestación esta de Kenji y la disputa que hay con el fujimorismo parlamentario. Espero que no estén actuando así. Que no se vea como una coacción, ¿no? Presionando una medida, yo te aprieto por acá a ver qué pasa. Pero además, bueno, no sé, pero cuando las cosas se hacen más o menos bien es absurdo censurar. Digamos, está empezando a mostrar algunos resultados esa gestión, por supuesto, en términos de abatimiento de bandas y crimen organizado, incluso hasta la victimización se está empezando a reducir poco a poco. Pero esas son estadísticas, ¿eh? Porque no, la percepción, por supuesto, se mantiene. No, ha mejorado la inteligencia. ¿Y por qué no detectaron que los senderistas iban a marchar? Bueno, eso es claro, por supuesto. Oye, si hay una prioridad en inteligencia, es sendero.
Entonces, las cosas no son lo que pintan las estadísticas. Yo creo que sí hay indicadores que son válidos y hay una percepción de mejora de la situación, y yo creo que se está focalizando en temas como el de los robos de los celulares, que generan una serie de externalidades negativas, porque a partir del robo viene el crimen, una serie de cosas, ¿no? Y ahora anulando la posibilidad de venta ya se puede generar una mejora. Pero sí creo yo que Carlos Basombrío está haciendo una labor en la cual no solamente hay una reforma de por medio, sino también una mejora de los índices de seguridad. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo les agradezco muchísimo su participación. Nosotros nos vamos, pero ahora viene Noticias a las 10 con Valerie Vázquez de Velasco. Buenas noches.